¿Cómo leía la palabra de Dios los católicos desde el principio? ¿Cómo la leían? Los primeros cristianos se reunían, si ustedes leen la primera carta a los Corintios 14:26, San Pablo nos muestra cómo los de Corinto, por ejemplo, cuando ellos se reunían en sus asambleas litúrgicas, tenía cada uno que venir preparando un texto de la Biblia. La Biblia en esa época era solamente el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento todavía no estaba armado. Tenía que preparar un texto del Antiguo Testamento y aplicarlo a Cristo. Todos tenían que venir preparados de sus casas a ver cómo el Antiguo Testamento se aplica a Cristo, a Jesucristo. Así eran las primeras reuniones. Los apóstoles, dice Holzner, por ejemplo, que el apóstol San Pablo tenía una pasión tan grande, un celo tan grande por Dios y un amor a las almas, que hizo 3 viajes tremendos buscando que la gente se enamorase de Dios. Eso se debía a que San Pablo leía muchísimo la Escritura, leía mucho la Biblia, mucho, y eso encendía en él un fuego grande. Los primeros mártires, como se lee en las actas de los mártires, muchos murieron, los cogieron presos porque encontraban en sus casas libros de la Biblia. Saturnius, Speratus, los mártires escilitanos, Santa Irene, Marculius, Catulius, Euplius, murieron porque tenían la palabra de Dios en sus casas. Los primeros monjes, los anacoretas que se iban al desierto, se ponían a memorizar la Biblia lo más que podían. Sobre todo tenían la obligación, según la regla de San Pacomio, de aprenderse de memoria los 150 salmos, además del Padre Nuestro. ¿Ustedes cuántos salmos se saben de memoria? Los santos padres, por ejemplo, San Agustín. San Agustín es un hombre de los más sabios que ha tenido la Iglesia. Tiene muchísimos libros, muchísimas obras que él dejó. Cuando uno se pone a estudiar las obras de San Agustín, se da cuenta de que su corazón estaba lleno del amor a la Escritura, a la palabra de Dios, en todos sus escritos, constantemente usando la Biblia. Y sobre todo, a él el tema que más le gustaba de la Biblia era la ternura de Dios. Y eso siempre lo muestra él en sus escritos. El Padre Pío, en una carta que le escribe a una de sus hijas espirituales, tratando de que esta mujer coja la Biblia y la lea, que es lo que todos deberíamos hacer, pero es difícil convencernos, ¿no? Entonces el Padre Pío le cuenta a esta mujer el ejemplo de San Agustín. Le escribe así: ¿quién fue el que conquistó para Dios a ese hombre? El último que lo conquistó en definitiva no fue su madre con sus lágrimas, Santa Mónica, ni el gran San Ambrosio con su elocuencia divina, sino más bien la lectura de un libro. El que lee el libro de San Agustín, las Confesiones, no puede retener las lágrimas, ¿no? Al Padre Pío se le iban las lágrimas leyendo este libro de San Agustín, que se llama Las Confesiones, donde San Agustín cuenta su vida. Qué guerra atroz, qué feroces enfrentamientos sostuvo en su pobre corazón Agustín por los placeres obscenos de los sentidos. San Agustín era muy tentado por los deseos carnales. Dice que experimentaba agonía de muerte al pensar en separarse de sus costumbres perversas. Y cuenta San Agustín que ya estando a punto de decidirse a vivir bien la vida católica, porque hay gente que no la vive porque no quiere apartarse de esos placeres, él sentía que esos placeres le decían: entonces nos vas a abandonar, desde ahora ya no estaremos contigo nunca más por la eternidad, tratando de convencerlo de que se quede con esos placeres.
Y en esta lucha que él tenía, escuchó una voz que le dijo, tole leye, toma y lee. O sea, coge el libro y lee. Entonces abrió la Biblia y leyó un capítulo de San Pablo. Y en ese momento las nubes, que como una tormenta tenía en su mente, se despejaron. Hubo una paz en su corazón, una serenidad. Y desde ese momento él rompió con el mundo, con el demonio y con la carne, y se dedicó totalmente al servicio de Dios. El Padre Pío también en esa carta cuenta la vida de otro gran santo de esa época, de San Jerónimo, que es uno de los santos padres, el patrono de los biblistas. Cuenta que San Jerónimo, cuando él se fue de Roma, del mundo, ¿no?, quería irse a rezar, a cambiar de vida, se fue a Tierra Santa, pasaba las noches rezando, ayunando, con vigilia, penitencias grandes que hacía, pero tenía un amor excesivo por libros que no eran malos, pero a él le gustaba mucho la filosofía, la poesía de Cicerón y de otros autores. Y leer la Biblia, le parecía que la Biblia era demasiado simple, escrita por hombres no muy letrados. Entonces leía la Biblia y no encontraba ese sabor. Entonces Dios, para curarlo, le mandó una enfermedad tremenda que lo llevó al borde de la muerte. Y ya estando pronto a morir, el Señor en una visión lo lleva al tribunal, que todos nosotros cuando muramos vamos a ir a un tribunal inmediatamente. Y ahí le preguntan a él quién era él, Jerónimo, ¿no? Y San Jerónimo responde, yo soy cristiano, no confieso otra fe que la tuya, oh mi Señor, le responde a Cristo él. Y Cristo le dice, mientes, tú eres ciceronero, o sea, que leía mucho a Cicerón, a este autor de filosofía, de poesía. Tú eres ciceronero, porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Entonces Cristo, el divino juez, ordena que sea flagelado. Y en ese momento entonces lo ponen y lo comienzan a flagelar, ¿no?, a Jerónimo. Y él, ante el dolor terrible de esos flagelos, lloraba, pedía piedad. Ten misericordia de mí, oh Señor. Les dio pena a los ángeles y le pedían a Cristo que tuviese piedad de él, que él ya iba a cambiar. Y San Jerónimo decía, sí, desde ahora prometo que ya no volveré a gastar tiempo con esos libros que no tratan de ti. Solamente gastaré tiempo con los libros santos. Cuando dijo eso, despertó y todo el mundo se asombró porque ya lo hacían muerto a San Jerónimo. Y despertó con los ojos en lágrimas y vio que no era un sueño, porque la espalda la tenía a la miseria de las flagelaciones que recibió, llagadas las carnes por los crudos golpes. Y desde ese día él se dedicó a estudiar la Biblia y ha sido uno de los que más ha penetrado y estudiado la palabra de Dios. Por eso él es el patrono de los que estudian la Biblia. Benedictum verbum quod incarnatum est ex Maria